Televisa presenta. Buenos días a todos. Les damos una cálida bienvenida a esta conferencia titulada La negación de la muerte. Hoy no venimos a dar una charla morbosa, sino todo lo contrario. Queremos abrir un espacio íntimo, humano y reflexivo sobre algo que todos compartimos, aunque rara vez enfrentamos con honestidad. El hecho de que algún día dejaremos de existir. Esta charla la hemos preparado con mucho cuidado, desde diferentes disciplinas. Estos son los miembros de nuestro equipo. Su anfitrión, quien los introducirá en el concepto de la negación de la muerte. Ronnie Moreno, quien explorará cómo la psicología explica este fenómeno. David Maza, quien analizará la dimensión cultural y mediática. Eric Ramos, quien hablará sobre cómo reconciliarnos con la muerte. Damaris Gutiérrez, quien nos compartirá una mirada filosófica y existencial. Delimitación. La negación de la muerte es un concepto que abarca las distintas formas, conscientes o inconscientes, en que los seres humanos evitan afrontar la realidad de su propia finitud. Esta negación se refleja en la cultura, la religión, el comportamiento cotidiano y la psicología. En esta conferencia analizaremos su significado, causas, consecuencias y posibles caminos hacia una comprensión más sana de la muerte. La negación de la muerte, según Ernest Becker, es el esfuerzo que hace el ser humano para evitar el sufrimiento que provoca saberse mortal. Este mecanismo de defensa permite vivir con menos ansiedad, pero también puede alejarnos de una vida auténtica. Expresan la evitación del tema, el uso de eufemismos, la obsesión por la juventud o la inmortalidad simbólica a través de logros, hijos o fama. ¿Qué es la negación de la muerte? Negar la muerte no significa solo decir, no voy a morir. Es mucho más útil. Es distraerse para no pensar. Es planear todo como si tuviéramos tiempo infinito. Es fingir que el final no nos afecta. Ernest Becker, Premio Pulitzer en 1974. Explicó que toda nuestra cultura está diseñada para evitar pensar en la muerte. En su obra, La negación de la muerte, afirma que los seres humanos inventamos significados, culturas y religiones, no solo para explicar la muerte, sino para protegernos de su angustia. Además, según la teoría del manejo del terror, TMT, se desarrolla en los años 80. Los humanos construimos sistemas de creencias, nacionalismos e incluso buscamos fama o trascendencia como respuesta inconsciente a la muerte. Perspectiva psicológica. El miedo a la muerte, aunque pocas veces se dice, está en el fondo de muchas conductas humanas. Fobias, ansiedad, ataques de pánico, búsqueda de poder o éxito para sentirnos inmortales. Idealización del cuerpo joven. Freud decía, en el inconsciente no existe el concepto de la muerte, por eso soñamos que otros mueren, pero raramente soñamos con nuestra propia muerte. Y Carl Jung sostenía que aceptar la muerte es parte del proceso de individuación, es decir, convertirnos en quienes realmente somos. También se ha descubierto que evitar hablar de la muerte incrementa el estrés, reduce la empatía y puede dificultar el duelo cuando enfrentamos pérdidas. Perspectiva cultural y mediática.
Vivimos en una sociedad que niega la muerte desde muchas formas. Publicidad y redes, cosméticos, antiedad, filtros en redes, culto a la juventud, influencers que venden una vida eterna de belleza, cine y entretenimiento, películas donde mueren los otros, pero rara vez se explora el duelo real, videojuegos con vidas infinitas, cifras impactantes. Según un estudio de Pew Research, el 66% de los adultos evita hablar de la muerte con su familia y menos del 30% ha hecho testamento o planificado su funeral. En contraste cultural como la mexicana o la budista incluyen a la muerte en su día a día. En México, el Día de los Muertos es una fiesta para honrar a los difuntos. En el Tíbet, los monjes meditan sobre la muerte a diario. A continuación, la intervención de mi compañero Eric Ramos. Reconciliarse con la muerte. Aceptar que vamos a morir no es rendirse, es vivir con más presencia, profundidad y honestidad. Algunas formas de reconciliarnos con la muerte. Escribir una carta como si hoy fuera el último día. Tener conversaciones conscientes sobre el final. Agradecer diariamente lo que tenemos. Morir en vida también puede significar dejar ir viejos miedos, roles o egos que ya no nos sirven. Frase poderosa. Solo los que están preparados para morir están verdaderamente preparados para vivir. La psicóloga suiza Elizabeth Kluber-Ross nos enseñó que morir no es el final, sino una etapa más del viaje humano y el duelo es parte esencial del amor. A continuación, mi compañero. Filosofía y existencia. La filosofía lleva siglos preguntándose, ¿cómo debemos vivir sabiendo que vamos a morir? Martín Heidegger nos propone vivir como seres para la muerte. La conciencia de la muerte es la única que nos libera para ser auténticos. Jean, Jean-Paul Sartre y Abel Camus, existencialistas del siglo XX, vivieron la muerte como un desafío si no hay sentido predeterminado. Debemos crear uno propio. Simón de Beauvoir. Decir que asumir la muerte del otro nos obliga a amar con más intensidad sin garantías. Incluso en la poesía. No le temo a la muerte, le temo a no haber vivido lo suficiente antes de ella. A continuación, mi compañero. Preguntas del público. La siguiente pregunta va hacia la participante Damaris Gutiérrez. ¿Qué consecuencias puede tener evitar hablar de la muerte en familia? Evitar hablar de la muerte en familia puede generar ansiedad silenciosa, especialmente en niños quienes perciben el tema como tabú o como algo prohibido. La siguiente pregunta va hacia el participante David Maza. ¿Qué prácticas pueden ayudarnos a normalizar la muerte en la educación? Se podría incluir libros o cuentos que hablen del duelo y la pérdida desde el amor y la comprensión. Se pueden también realizar actividades donde los alumnos puedan hablar de recuerdos de seres queridos. También se puede invitar a profesionales como tanatólogos psicológicos a charlas. Se trabaja el arte como medio de expresión frente al dolor. En países como Finlandia o Noruega, estas prácticas están incorporadas y han demostrado que los jóvenes se vuelven más resilientes y sensibles ante la vida y la muerte. La siguiente pregunta va para la participante Damaris Gutiérrez. ¿Cómo se relaciona el miedo a la muerte con el narcisismo o la autoexigencia? El miedo a la muerte muchas veces se expresa en formas disfrazadas de perfección, la observación con ser admirado, exitoso, bello o relevante. La siguiente pregunta va hacia el participante David Maza. ¿Se puede educar a los niños para vivir sin miedo a morir?
Sí, pero no desde el dramatismo, ni desde el silencio, sino desde la honestidad emocional y la ternura. Los niños necesitan grandes explicaciones filosóficas. Lo que necesita es sentir o pueden hablar del tema sin ser censurados o asustados. Enseñarles que la muerte forma parte del ciclo natural como la naturaleza, las estaciones, los animales pueden darles seguridad emocional. Además, cuando ven adultos que enfrentan el duelo con amor y conciencia, aprenden a confiar en la vida tal como es. A continuación, les daré las conclusiones. Hoy tenemos recorrido un camino profundo. Entendimos que la negación de la muerte no es solo un fenómeno psicológico o cultural. Es una forma de sobrevivir en una sociedad que nos enseña a perder. Pero también vivimos que hay otra posibilidad. Psicología y psicoanálisis. Miedo, trauma y negación. Freud. En Más allá del principio del placer, 1920, Freud introduce el concepto de la pulsión de muerte, Thanatos. Aunque el inconsciente no puede concebir la muerte del yo, proyecta la muerte hacia afuera, generando sueños donde mueren otros o se fantasea con la propia desaparición simbólica. Ernest Blecher, La negación de la muerte, 1973, propone que los seres humanos viven una dualidad existencial. Somos animales físicos que sabemos que vamos a morir, pero creamos símbolos para elevarnos por encima de esa realidad. Su tesis central: la civilización es, en gran medida, una defensa contra el terror de la muerte. Teoría del manejo del terror. Terror Management Theory, TMT, desarrollada por Greenberg, Salomon y los humanos desarrollan creencias culturales y autoestima para manejar la ansiedad existencial. Está expuestos a recordatorios de la muerte, por ejemplo, una noticia sobre un accidente. Incrementa la agresividad hacia otros grupos, la búsqueda de identidad y el dogmatismo. Duelo no elaborado y represión. Cuando se evita hablar de la muerte en familia, especialmente con niños, se dificulta el procesamiento emocional. Esto puede desencadenar síntomas de ansiedad, depresión, somatización o incluso trauma complejo. A continuación, la intervención de mi compañera Damaris Gutiérrez. Medidas de comunicación. Promueven la juventud eterna, la belleza sin decadencia, cuerpo sin edad, salud optimizada, etc. En series y películas, la muerte es espectacularizada o minimizada. Explosiones, guerras, asesinatos sin consecuencias, emocionales reales. Superhéroes, videojuegos, series postapocalípticas, vidas infinitas o muertes reversibles. Estética y capitalismo. La industria cosmética y de bienestar se basa en la ilusión de eternizar el cuerpo. Cirugías estéticas, filtros en redes, tratamiento antiedad, dietas. El envejecimiento se convierte en algo vergonzoso. Tabú de la muerte. En muchas culturas occidentales, la muerte se privatiza. Hospitales geriátricos, crematorios. Dejamos de morir en casa para empezar a morir en instituciones. En contraposición, Día de Muertos en México, celebración de la vida y la memoria. En el Tíbet, el bardo Todol, libro tibetano de los muertos, guía el alma en su viaje tras la muerte. Culturas africanas o indígenas mantienen un lazo espiritual con los antepasados. A continuación, la intervención de mi compañero Ruli Moreno. Filosofía, muerte, existencia y autenticidad. Martin Heidegger, ser y tiempo. El ser humano es un ser para la muerte. Vive, vivimos en la inautenticidad cuando negamos la muerte o nos devolvemos
en la rutina. Solo al asumir nuestra muerte como certeza podemos vivir auténticamente. Jean-Paul Sartre, Albert Camus. El existencialismo es un humanismo, el mito de Sísifo. Camus plantea que la vida carece de sentido intrínseco. Lo absurdo nace del enfrentamiento entre el deseo humano de claridad y el silencio del mundo. Su respuesta no es el nihilismo, sino la rebelión poética, vivir intensamente a pesar del sentido. Mientras, mientras vivimos, la muerte no está presente y cuando ella llega, nosotros ya no estamos. Neurociencia, cómo el cerebro responde a la muerte. Estudio de Tal Yarconi y otros, 2015. El cerebro humano tiende a ignorar o bloquear estímulos que activan la conciencia de la propia muerte. En lugar de procesar el yo muriendo, activa circuitos relacionados con otros muriendo. Proyección. Sesgo de inmortalidad personal. Mecanismo por el cual creemos inconscientemente que eso no me va a pasar a mí. Aparece en adolescentes, pero también en adultos que asumen riesgo extremos. A continuación, la intervención de mi compañero David Mas. Estudios sobre mindfulness y meditación. Practicar la meditación sobre la muerte, como el budismo, reduce el miedo a morir y aumenta la compasión y el sentido de vida. 5. Vivir con la muerte presente, caminos hacia la reconciliación, prácticas conscientes, escribir tu propia despedida. ¿Qué dejarías como legado si quieres que mueres? Diálogo familiar sobre la muerte, planear el fin de vida, testamentos emocionales, etc. Acompañamiento del duelo, terapias, rituales, memoriales, filosofía de vida, estoicismo, memento mori. Recuerda que morirás, vivir cada día como si fuera el último, te lleva a vivir mejor, no peor. Budismo tibetano, meditar sobre la impermanencia, aceptar la disolución del ego como liberación. Elizabeth Kubler-Ross, sobre la muerte y los moribundos, propone 5 etapas del duelo: negación, ira, negociación, depresión y aceptación. La aceptación no es resignación, sino integración amorosa del inevitable. 6. Ideas para el debate o actividades finales. ¿Crees que vivimos? La siguiente pregunta va dirigida hacia la señorita Damares Gutiérrez. ¿Crees que vivimos mejor si olvidamos la muerte o si la recordamos? La siguiente pregunta va hacia el participante Ronnie Moreno. ¿Qué cambiarías en tu vida si supieras que te quedan 6 meses? Cambiaría mi forma de pensar, cambiaría otra forma más avanzada y disfrutaría más de la vida, ya que depende a eso. Como sé que me quedan 6 días de vida, sacaría el máximo provecho a la vida, pasaría con mis seres queridos, pasaría con las personas que son muy importantes para mi vida, viviría cada día por contando, sabiendo que ya nunca, ya en poco tiempo voy a morir y sería algo tan inevitable, pero tal vez al mismo disfrutaría, sacaría el máximo provecho de la vida y disfrutaría más con mis seres queridos. La siguiente pregunta va hacia el participante David Maza. ¿Crees que vivimos mejor si olvidamos la muerte o si la recordamos?
Eh, y la verdad sería como tipo olvidar la muerte, pero al mismo tiempo saber que va a llegar. Lo digo porque a veces uno se olvida pues de la muerte y pues tiene que vivir una vida plena, se tiene que disfrutar la vida al máximo, dar todo el día lo mismo, disfrutar la vida en su momento y olvidar la muerte, pero recordar que siempre va a estar ahí. La siguiente pregunta va dirigida al participante Ronnie Moreno. ¿Qué te gustaría que dijeran de ti el día que mueras? Me gustaría que digan de mí, que me reconozcan como una buena persona, como una persona que hizo buenos actos, que demostró que realmente importó a las personas, dar una buena impresión a las personas y que digan cosas lindas de mí, la verdad, que me reconozcan como una gran persona que demostré ser, que fue una persona muy alegre y que ya pues me digan cosas lindas, porque ya muerto, por lo menos ahí que recuerden los bonitos momentos y la bonita persona que fui o que trate de ser para mejorar cada día más. Muy bien. La muerte no es lo opuesto a la vida, sino parte de ella. Morimos cada día un poco, y en cada atardecer la vida nos recuerda que todo es fugaz, pero hermoso. Inspirado en Haruki Murakami. Conclusiones de la conferencia. La negación de la muerte. La muerte no es el enemigo, sino una parte esencial de la vida. Hemos comprendido que negarla no nos protege, sino que nos desconecta de lo real. Solo enfrentándola podemos vivir con autenticidad. La negación de la muerte se manifiesta de múltiples formas, en el silencio familiar, en la sobrevaloración de la juventud y la protección física, en la cultura de la productividad y el éxito, en la ilusión de permanencia digital o simbólica. Esta negación no elimina el miedo, lo oculta, y al ocultarse lo vuelve más poderoso. Aceptar la muerte es también aceptar la vida con todo su valor. Cuando recordemos que el tiempo es infinito, lo que hacemos cobra sentido. Las relaciones se vuelven más profundas, las decisiones más conscientes y el amor más urgente. Hablar de la muerte no es mórbido, es necesario. Como vimos desde la psicología y la pedagogía, hablar de la muerte con los niños en las familias y en las escuelas no genera trauma, sino preparación emocional y resiliencia. Diversas culturas nos muestran que es posible convivir con la muerte de forma serena, festiva o sagrada. La muerte no tiene por qué vivirse como fracaso. Puede ser transición, descanso, reencuentro, transformación o incluso arte. La forma en que la concebimos define la forma en que vivimos. Educar para morir, es educar para vivir. Solo cuando aceptamos que somos mortales, aprendemos a dejar huella desde el amor, y no desde el ego, desde la gratitud y no desde el miedo. Hoy hemos hablado de la muerte, no para rendirnos ante ella, sino para reconciliarnos con su existencia. Porque si la muerte existe, entonces cada instante es sagrado. Y si cada instante es sagrado, la vida está viva. Merece ser vivida con conciencia, ternura y sentido. Muchas gracias por habernos escuchado y hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.